Esta es la práctica número 14 de Nomática titulada Compactador de basura doméstica. La descripción del problema nos dice que se utiliza un compactador de basura secundario para romper pedazos de vidrio, en este caso el cilindro Y. También nos menciona que se utiliza un compactador principal, en este caso el cilindro Z. La descripción del problema nos menciona su funcionamiento y nos menciona que mediante la activación de la válvula o de un pulsador, el pistón del cilindro Y empezará a avanzar y cuando este se encuentre totalmente extendido, el pistón del cilindro Z también empezará a avanzar. Cuando los dos se encuentren totalmente extendidos, los dos cilindros regresan inmediatamente a su posición inicial. La descripción del problema también nos menciona que en dado caso de que el compactador de basura principal se encuentre lleno, los dos pistones regresarán inmediatamente a 2.8 bars de presión. Ya para finalizar con la descripción del problema, nos mencionan que la fuerza que se utiliza para el compactador principal es de 2200 newtons y que todo el sistema neumático funciona a 3 bars de presión. En este caso no utilizamos 3 bars de presión porque se le agregaron un paro de emergencia, un paro prioritario y un paro de pánico, por lo cual decidimos utilizar 5 bars de presión para que todo el sistema pudiera funcionar normalmente. Bueno, después de haber mencionado la descripción del problema, les voy a presentar nuestra solución. Con la válvula A activamos el funcionamiento. Lo voy a hacer nuevamente. Bueno, podemos ver que cuando nosotros activamos la válvula A, permitirá el flujo de aire al pilotaje izquierdo de la válvula de control 1, que es el que controla el avance del pistón, siempre y cuando la válvula B detecte que el pistón se encuentre a inicio de carrera. Cuando el pistón empieza a avanzar y se encuentre totalmente extendido, la válvula C detectará que el pistón se encuentra totalmente extendido. Permitirá el flujo de aire, pasará por P4 y por último pasará por la válvula de control 2 en su pilotaje izquierdo, que es el que activa el avance del pistón Z. Cuando el pistón Z se encuentre totalmente extendido, la válvula D detectará que el pistón se encuentra a su final de carrera. Permitirá el flujo de aire por la OR 6, OR 7 y por último al pilotaje derecho de la válvula control 2 y la válvula de control 1, que son los que controlan el retorno de los dos pistones, terminando así el ciclo. Ahora le voy a explicar el funcionamiento de nuestro paro de emergencia. Cuando el paro de emergencia sea activado, todo el sistema neumático se detendrá sin importar cómo se encuentre. Sus vías de escape y sus vías de alimentación serán tapadas. Para activar nuevamente el sistema, se tendrá que desactivar el paro de emergencia y activar el reset y el sistema funcionará nuevamente donde se quedó. Les voy a presentar una demostración. Voy a mantener presionado la válvula A para que se realice un ciclo continuo. Y ahora voy a presionar el paro de emergencia. Como podemos ver, el pistón del cilindro Y se quedó a mitad de carrera y se detuvo todo el sistema neumático. Y si yo intento realizar cualquier cosa, el sistema no va a poder funcionar hasta que yo desactive el paro de emergencia y active el reset. Como pudimos ver, el sistema funcionó nuevamente en donde se quedó y terminó de realizar su labor. Voy a hacer una demostración rápidamente nuevamente. Mantengo presionado el botón A para que se haga un ciclo continuo y ahora voy a activar el paro de emergencia. Lo desactivo y activo el reset para continuar con el funcionamiento. Para nuestro paro de emergencia se utilizó la válvula paro de emergencia que activa el paro. Se utilizó
una válvula de control de paro de emergencia, que es el que activa o desactiva el paro de emergencia. Se activa mediante el pilotaje derecho y se desactiva mediante el pilotaje izquierdo. Se utilizó la válvula reset para desactivar el paro de emergencia y como podemos ver tenemos las válvulas E1, E2, E3 y E4. Las válvulas E1 y E4 son utilizadas para bloquear las vías de escape y las válvulas E2 y E3 son para bloquear sus vías de alimentación. Podemos ver que cuando el paro de emergencia se activa, se conmutan todas las válvulas E1, E2, E3, E4, bloqueando las vías de escape y las vías de alimentación. Tengo que desactivar el paro de emergencia nuevamente y activar el reset para que todo el sistema funcione nuevamente y termine donde se quedó. Ahora les voy a presentar el funcionamiento de nuestro paro prioritario. Y lo que busca el paro prioritario es que cuando este sea activado, todo el sistema neumático se detendrá sin importar dónde se encuentre. Pero a diferencia de nuestro paro de emergencia, el sistema cuando el paro prioritario se desactive, el sistema neumático no seguirá continuando en donde se quedó, sino que todo el sistema neumático se reiniciará y los dos pistones regresarán a su estado inicial. Les voy a presentar ahora una demostración. Voy a activar la válvula A para que se cree un ciclo continuo del sistema. Y voy a activar el paro prioritario. Ahora, como podemos ver, todo el sistema neumático se detuvo y el pistón del cilindro Y se quedó a mitad de carrera. Voy a desactivar el paro prioritario, el sistema neumático se reinicia y el pistón del cilindro Y regresará a su estado inicial. Nuevamente voy a repetir esto. Como podemos ver, nuevamente el sistema neumático se detuvo, el pistón del cilindro Y se encuentra a final de carrera y el pistón del cilindro Z se encuentra a mitad de carrera. Desactivaré el paro prioritario y los dos pistones tienen que regresar a su posición inicial. ¿Cómo funciona nuestro paro de emergencia? ¿Cómo funciona nuestro paro prioritario? Ahora les voy a mostrar el funcionamiento de nuestro paro prioritario. Cuando el paro prioritario es activado, pasan dos cosas. Primero, permitirán el flujo de aire por la válvula OR5, la OR4, la OR3, la OR2 y por último, activarán el pilotaje derecho de la válvula de control paro de emergencia, que es el que activa el paro de emergencia. La segunda cosa es que el aire pasará por el pilotaje izquierdo de P1, haciendo que se conmuta y permita el flujo de aire por el pilotaje izquierdo de P2. Se va a conmutar y bloqueará la alimentación en P3, que es su almacenamiento de la válvula. Lo que se busca con P3 es que cuando se active o se desactive el paro prioritario, se cree un pequeño retraso en conmutarse P4, debido a que P4 la utilizamos para que se elimine ese falso error o esa pequeña memoria que se crea cuando el sistema está funcionando normalmente y el pistón del cilindro Y se activa y se encuentra totalmente extendido. Esta acción hace que la válvula C se activa y permite el flujo de aire en la válvula de control y se activará y empezará a avanzar, pero esa acción no la queremos debido a que el paro prioritario está activado. Bueno, esa es una parte. La otra parte es que el flujo de aire pasa por la OR7 y también pasa por la OR1, que es la reset. La OR7 activa el pilotaje derecho de la válvula de control 2 y la válvula de control 1. Ahora les voy a presentar el funcionamiento de nuestro paro de pánico. El paro de pánico se activará cuando el sistema detecte que dos sensores se activen simultáneamente. El paro de pánico actuará como un paro de emergencia. Por ejemplo, el paro de pánico se activará cuando B y C se activen simultáneamente.
debido a que B es utilizado para saber si el pistón se encuentra a inicio de carrera y C es utilizado para saber si el pistón se encuentra a final de carrera. Entonces, si los dos pistones se activan simultáneamente, significa que el pistón se encuentra en dos estados a la vez y eso no puede ser, por lo cual se considera un error y se tiene que activar el paro de pánico. Mira, les voy a presentar un ejemplo. Voy a activar la válvula C, la válvula B ya está conmutada. Como podemos ver, el sistema entra en paro de pánico. Ahora voy a activar el reset para que funcione nuevamente. Se preguntará por qué el pistón del cilindro Y no avanzó, pero sí avanzó el pistón del cilindro Z. Eso es porque la válvula C es la encargada de saber cuando el pistón se encuentra totalmente extendido. Y como yo lo acabo de conmutar, significa que se encuentra totalmente extendido y por consiguiente el pistón del cilindro Z tiene que empezar a avanzar. Y esa es la razón por la cual el pistón del cilindro Z avanzó y el pistón del cilindro Y no. Ahora, otro paro de pánico se encuentra cuando se conmuta B, la válvula B y la válvula D. Podemos ver que el paro de emergencia se activa y nuevamente si yo activo el reset funcionará el sistema neumático. Esto acciona un paro de pánico debido a que el pistón del cilindro Y no se puede encontrar en su inicio de carrera, y el pistón del cilindro Z no se puede encontrar totalmente extendido. Es un estado en el cual el sistema no debe de funcionar y por eso se activa el paro de pánico. Y por último, el sistema entrará en paro de pánico cuando la válvula E, F y D se activen al mismo tiempo, debido a que la válvula E y F son las encargadas de saber si el compactador principal se encuentra lleno y la válvula D es la encargada de saber si el pistón del cilindro Z se encuentra totalmente extendido. Entonces se entra en paro de pánico porque la acción de que se encuentre lleno y que se encuentre totalmente extendido no puede ser, por lo cual el sistema entra en paro de pánico. También es importante mencionar que el paro de pánico actúa como un paro de emergencia. Ya para finalizar con el video les voy a presentar el diagrama de estado con un funcionamiento normal del sistema. Podemos ver que tenemos dos diagramas de estado. El primer diagrama de estado solo contamos con el cilindro Y y con el cilindro Z. Cuando el pulsador A es activado, podemos ver que el cilindro Y empieza a avanzar y cuando se encuentra totalmente extendido, solo ahí empezará a avanzar el cilindro Z. Cuando los dos cilindros se encuentren totalmente extendidos, nuevamente los pistones regresarán a su estado inicial. Aquí abajo tenemos un poco más detallado este diagrama de estado, pero se pueden ver que se encuentran todas las variables o las válvulas que se utilizaron para el desarrollo de la práctica. Nuevamente podemos ver lo que está arriba, pero cuando se activa la válvula A podemos ver cómo el pistón del cilindro Y empieza a avanzar, se encuentra totalmente extendido y solo ahí empieza a avanzar el pistón del cilindro Z. Cuando los dos se encuentren totalmente extendidos, regresarán a su estado inicial. Vemos como la válvula B empieza conmutada y se desconmuta cuando se presiona la válvula A. Vemos como el cilindro Z se conmuta cuando el pistón del cilindro Y se encuentra totalmente extendido. Nuevamente podemos ver la válvula D que se conmuta cuando el pistón del cilindro Z se encuentra totalmente extendido. Podemos ver cómo la válvula de presustato se activa, pero en este caso no la utilizamos ya que el pistón del cilindro Z se encuentra vacío. Vemos cómo la válvula B se conmuta nuevamente debido a que los pistones regresan a su estado inicial.
Entonces, esto sería todo por mi parte y gracias por ver el video.